Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Melisa Ruiz Silva y soy estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. El día de hoy les vengo a hablar o a presentar el booktube de la novela El Incendio de Abril de Miguel Torres, elegida para el trabajo final del curso Literatura y Ciudad. El autor del Incendio de Abril es el dramaturgo, director de teatro y novelista colombiano nacido en Bogotá en el año 1942, Miguel Torres. Su trabajo empezó en los años 70 con El Local, un pequeño proyecto que armó en su sala donde antes había un billar y que fue creciendo hasta convertirse en un referente del teatro colombiano. Allí realizó más de 20 montajes teatrales, entre los que se destacan Bodas de Sangre, que es una adaptación de la obra de Federico García Lorca, El Círculo de Tiza Caucasiano, La Cándida Heréndida, adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, El Proceso, adaptación de la obra de Franz Kafka, y una de sus obras más representativas, La Siempre Viva, que fue adaptada al cine y seleccionada como una de las 5 obras más importantes del teatro colombiano del siglo XX. Entre sus novelas se encuentran las que componen la trilogía del 9 de abril, El crimen del siglo, El incendio de abril y La invención del pasado. Del incendio de abril podemos decir que es más que una obra sobre el Bogotazo, es más bien una recopilación de la memoria a través de los diferentes relatos, impresiones y emociones de personajes que directa o indirectamente se vieron afectados por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán aquel 9 de abril de 1948. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Julio Cifuentes, el tranviario que luego de refugiarse en la iglesia de San Francisco vio arder su tranvía como una antorcha gigantesca frente a la mirada impávida del general Santander. O a Celso Rodríguez, el taxista que llevaba a Gaitán a la clínica central en una carrera en contra de la muerte, quien además decide no limpiar la sangre derramada por el caudillo. O al comandante de la segunda estación de policía, Luis Guzmán Aldana, quien vio como muchos agentes cambiaban sus uniformes por ropas de civil, cogían sus armas y se lanzaban a las calles a unirse a la turba enardecida. Y ni hablar de Raúl Alameda Ospina, estudiante de Economía de la Universidad Nacional y militante del Partido Comunista, quien se tomó la radiodifusora nacional e intentó junto con poetas, militares, intelectuales, estudiantes, maestros, líderes sindicales y gente del pueblo poner en marcha la revolución, tomarse el poder y tumbar a Ospina. Estos y otros personajes recrean un acontecimiento histórico que marcó la vida del país y que nos invita a reflexionar sobre una sociedad devastada, sin esperanzas, violenta e incluso que aprovechó la muerte de Gaitán para mostrar, como Miguel Torres lo afirma, la peor versión de nosotros mismos. Respecto a la forma en que se representa la ciudad en el incendio de abril, me atrevo a afirmar que Bogotá en su momento se convirtió en una ciudad que fue incapaz de ofrecerles a sus ciudadanos seguridad tanto física como jurídica. La violencia fue protagonista por esos días, hechos dolorosos e infortunados y en especial toda la ola de violencia que se desató a raíz del asesinato se convirtió en la excusa perfecta para destruir, saquear, incendiar y acabar con gran parte de los edificios del centro. Incluso los personajes que participaron de la horda que se armó de machetes, asadones, picas y algunos revólveres que ni siquiera sabían usar, coinciden que si bien la muerte de Gaitán era suficiente para querer tomarse las armas y pedir venganza, los hechos ocurridos con posterioridad los avergüenzan y de cierta manera creían estar tomándose el poder, aunque no tenían claro a dónde llegar. Por otro lado, Gaitán significaba para los más humildes un hombre que sentían les iba a ayudar. Lastimosamente, todo terminó en un pueblo descontrolado y desbordado por la irracionalidad, donde incluso ricos y pobres robaban a la par. Esto me recuerda un poco los eventos o sucesos propios del Carnero, de esas historias memorables que se convierten en fiel testimonio de la sociedad de su tiempo. Parece como si las historias siempre se repitieran. Viajeros, intrigas políticas, infidelidades, sucesos inexplicables, como la historia de Mauricio Umaña Arciniegas, el chueco, el ladrón, el poeta, el asesino, que luego de la muerte de Gaitán decide por consenso junto a su pandilla salir a las calles a matar o a que los maten, sin lástimas, sin consideraciones con nadie.
o a Gladys Manosalva, ama de casa que asesina a su marido luego de enterarse que éste tenía un amante y en un arranque de celos lo mata y lo arroja sobre un montón de muertos en la calle. Me quedo con estas historias, que representan la Bogotá que resistió un cruento ataque que ardía no solo desde las altas esferas de la política, sino desde el mismo pueblo. Con la Bogotá de saqueadores, borrachos, asesinos. Con la Bogotá de ruana y sombrero que vio arder aquel 9 de abril, no solo edificios como el Capitolio, el del periódico El Siglo, el Palacio de Justicia o el Palacio Arzobispal. Ardieron los corazones de los bogotanos que terminaron acelerando el espíritu modernizador de la capital de Colombia, que sin importar su vida, se lanzaron a las calles a defender lo indefendible. Quizás fue la oportunidad de quitarse sus máscaras y mostrar realmente su esencia. Una ciudad que no tuvo la culpa ni la tiene hoy 72 años después, por verse envuelta en las mismas dinámicas, incluso de retroceso. Reflexionaba con Bogotá, la gran aldea del doctor Paoni, que los gobernantes y los mismos ciudadanos no cuidamos y valoramos lo nuestro, hecho evidente en aquel 9 de abril y en el presente. Si quiere conocer a la Bogotá de 1948, si quiere recrear el Bogotazo, si quiere vivir, explorar y sentir la experiencia en carne propia, acérquese al Incendio de Abril. Y por qué no, recorra las calles arrasadas, incendiadas, destruidas que hicieron parte de la ola de violencia desatada el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. El Incendio de Abril describe las dinámicas sociales, políticas y económicas que se presentan en una ciudad, en la ciudad de Bogotá. La caracterización de cada personaje nos permite hacernos a una idea de cómo era la ciudad en ese entonces. Una ciudad que, como decía Dejan Suddik, en el lenguaje de las ciudades, es una ciudad que cambia y se desarrolla, que nunca es estática. O como planteaba Francisco Colom González, en la ciudad como idea, espacio y representación, es una ciudad que no es simplemente una colección de edificios, es su historia, es sus ideas, son sus relatos, es el cuerpo social que la constituye. Una ciudad que se destruye pero que al mismo tiempo se está construyendo. Una Bogotá portadora y receptácula de significados, de arquetipos urbanos, de archivos de memoria. Una Bogotá que se nos presenta como un texto y que incluso nos permite, a través de ejercicios cartográficos con Moretti, cartografiar no solo emociones, sino espacios donde se traza una línea que nos lleva a identificar los lugares en donde estalló el Bogotazo. Lugares que habitamos, donde estudiamos, donde caminamos, donde departimos. Lugares que encierran el pasado y el presente de Santa Fe, Bogotá. La ciudad de todos, la ciudad de las oportunidades. Gracias.